Gracias, Haroldo. Pues bueno, Haroldo, sin más preámbulo, decía porque la gente nos ha estado comentando, bueno, ya estamos a 2 días, ¿qué hacemos? Vamos a ir a votar, estamos empadronados, todo esto, la misma radio ha estado haciendo una campaña bien interesante para promover la participación desde el empadronamiento, también toda la parte esta de dónde, en qué centro votar y cómo hay que ir preparados para las elecciones. La radio misma, Haroldo, te cuento, ha tenido un programa en el que han conocido a los candidatos a alcalde, lo más cercano y más concreto para el caso del municipio de Colomba, y pues bueno, la gente no tendrá dudas en que ya conoce quiénes son sus candidatos, seguramente a esas alturas del partido ya tendrá ido por quién votar, por lo menos para alcalde. Así es que para comenzar con Haroldo, no podemos comenzar de otra manera preguntándote, antes de hablar del tema ya específicamente de cómo llegamos a este 25 de junio y lo que ha pasado en estos 6 meses, más o menos desde la convocatoria, tenemos que hablar de cómo está Guatemala, los problemas sociales, económicos, en qué condiciones llega Guatemala a este proceso electoral 2023 a nivel de su realidad nacional. Bueno, la realidad es de que de nuevo son 4 años perdidos, ¿verdad? En el sentido de los políticos llegan a gobernar Guatemala y sus campañas electorales prometen tanto, pero en la práctica la situación no cambió. Y esto no es nuevo, ¿verdad? Creo que venimos arrastrando desde hace muchos años atrás el tener un país donde aumenta la pobreza, se incrementa la pobreza extrema. Vemos que en áreas como la salud, la educación, vivienda, seguridad, incluso hasta el agua potable se ha estado convirtiendo ya en un problema para la sociedad, y a eso se agrega que somos el país en América Latina con el índice más alto de desnutrición que provoca muertes infantiles. Un país con muchísima violencia, tenemos unas cifras escalofriantes de embarazos de niñas y jóvenes entre 10 y 14 años. O sea, sí hay mucho rezago, ¿verdad? Yo creo que nos enfrentamos a unas elecciones donde los políticos han fallado. Lamentablemente no se puede hablar de que estamos avanzando, aunque lo que se dice es de que tenemos una macroeconomía sana y queda, digamos, al margen el hecho de que este país es sostenido por las remesas, ¿verdad? Que se ha convertido realmente en el principal ingreso de divisas al país, el trabajo que hacen los guatemaltecos en Estados Unidos. O sea, en conclusión, creo que llegamos a unas elecciones con un déficit muy grande, un debe de parte de los políticos, y este gobierno no ha sido la excepción. Interesante, Haroldo. Has mencionado temas importantes donde Guatemala ocupa, desafortunadamente, como decís, los peores lugares en temas de desnutrición, de analfabetismo. Todavía es increíble. El otro día en el programa revisábamos con las compañeras y compañeros el asunto este de todavía hay personas analfabetas en este país. El empadronamiento lo demuestra, ¿verdad? No estamos inventando, ni somos así gente que está en contra de todo y por eso lo decimos. El propio Tribunal Supremo Electoral nos advierte que sobre todo en zonas rurales y sobre todo mujeres siguen siendo analfabetas en este país, ¿verdad? Es una cosa que Así es. A estas alturas, como decís también, las niñez con desnutrición, la muerte materna infantil, además del tema de la migración, como bien mencionabas, es increíble cómo siempre se enorgullece el gobierno de la macroeconomía, que llega a ser solo el ingreso por divisas y por remesas del mismo tamaño del presupuesto del país, y eso es lo que justifica la desigualdad y la extrema pobreza. Claro. Colomba es un municipio de los muchos del país, reciben mucho dinero que viene de Estados Unidos, de personas que han tenido que emigrar, la mayor parte de veces de manera irregular. Muchísimas gracias por esta primera intervención, queridas amigas y amigos. Ahora sí, vamos entonces a hablar de por qué debe haber elecciones, Haroldo. ¿Fortalecen o no fortalecen la democracia las elecciones, Haroldo? Bueno, lo que pasa es que la elección es solo un
un paso, ¿verdad? En el sentido de mantener una democracia que en la práctica, a ver, lo que estamos viendo son procesos electorales que cada 4 años permiten el cambio de autoridades. En eso se basa el sentido de que los guatemaltecos decimos que vivimos en democracia. Pero la realidad es de que cuando vemos que no hay libertad de prensa, que hay persecución a líderes comunitarios, que acá se criminaliza a quien no está en la línea del Estado mismo. Entonces, la democracia sí realmente es solo una pinturita, ¿verdad? Yo creo que Guatemala, no podemos decir que vivimos en democracia porque cada 4 años tenemos elecciones. Pero eso es solo, pues, está en la Constitución que debemos de cambiar autoridades cada 4 años, pero lo que hemos visto en la actualidad es un Congreso cooptado, la justicia cooptada, la Procuraduría de Derechos Humanos cooptada, la Corte de Constitucionalidad cooptada. O sea, el Estado se ha centrado mucho y tal parece que en vez de democracia viviéramos en una dictadura, ¿verdad? Eh, pero si es necesario, mira, yo encuentro mucha resistencia al tema electoral, yo escucho muchas voces que están en contra, pero esta postura es más por los resultados que se han tenido con los gobiernos, o sea, esa decepción te lleva a decir, bueno, ¿para qué voy a votar? Hay gente que está muy decepcionada, digamos, de la clase política, pero sí hay que votar, ¿verdad? Yo sí voy a votar, no voy a decir por quién, pero sí, sí hay que hacerlo, ¿verdad? Y sabes que creo yo que las democracias se fortalecen con la participación ciudadana, ¿verdad? Si no hay participación ciudadana, seguirán gobernando los mismos. Entonces sí se hace necesario, a ver, el recambio de autoridades se da cuando las autoridades mismas no cumplen con todo lo que han ofrecido. Ahí es donde uno tiene que tomar la decisión. Bueno, si tengo un alcalde que me ha cumplido, que en 4 años cambió la vida de la comunidad, pues que siga. Y si no, pues hay que buscar alternativas. Lo mismo pasa con el presidente, con su partido político, digamos, ¿no? Si estos partidos no han cumplido, pues hay que cambiarlos, ¿verdad? Ese es como el proceso que permite la democracia y no vivir en una dictadura donde se impone por la fuerza a quien debe gobernarnos. Gracias, Haroldo. Y has dado una pista interesante que es, bueno, ya se ha aprobado. Yo he escuchado muchísima gente, es increíble, pero pasa de cuando había ganado Jimmy Morales, que mucha gente después de 2, 3 años decía nos decepcionó. Y yo no podía entender cómo había habido gente que había votado por él. Lo hubo y llegó a tomar el poder del Ejecutivo. Lo mismo pasó con Yamatei. Mucha gente, el problema es que cuando solo asumimos que nos decepcionó, estamos asumiendo la responsabilidad ciudadana de haber ido a emitir un voto mucho más consciente. Creo que hoy estamos en un punto importante, ¿verdad, Haroldo? En el que antes de que nos arrepintamos o nos sintamos decepcionados de 2 años, tomemos más conciencia, como bien decís, yo también voy a ir a votar. Y yo sí, en muchos medios lo he hecho público porque nos da miedo, no sé por qué nos da miedo decir por quién vamos a votar, pero hay que votar y hay que votar con responsabilidad al punto de que, bueno, más allá de que nos decepcione por quién lo hicimos, hoy o mañana o el domingo, cuando vayamos a las urnas, lo hagamos de la manera más consciente y más razonada posible para reducir la posibilidad de que cometamos el error otra vez o de que en 2 años sigamos que hemos decepcionado. Roldo, y entonces, ¿cómo llegamos a este proceso electoral, estos 6 meses desde la convocatoria en enero, todo lo que ha ocurrido? Llegamos
firmes, llegamos resquebrajados. ¿Cómo llega el país al 25 de junio? Confundido. Creo que hay mucha confusión. Regresando a ese tema de la democracia debe de permitir que elijamos a las personas que consideramos deben gobernar. Pero acá, por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo Electoral decide sacar candidaturas, está rompiendo con esta posibilidad que yo tengo de elegir, ¿verdad? Empezamos mal cuando se niega la inscripción del binomio presidencial del Movimiento de Liberación de los Pueblos, MLP, con la señora Cabrera, con Jordán Rodas, y después continúa con Roberto Arzú y finalmente con el señor Carlos Pineda. Que al margen que uno esté o no esté de acuerdo con ellos, pero deben de ser derrotados en las urnas, no a través de argucias que dejan, aunque sean legales, dejan la sensación de que hay manipulación. Entonces empieza a circular el rumor de fraude electoral antes de las elecciones, lo cual no ayuda a los procesos electorales, ¿verdad? En ningún país, si existe ese temor, la gente al final dice, ¿para qué voy a votar si ya todo está decidido? Entonces, ¿cómo nos enfrentamos después de 6 meses? Bueno, recordemos que la campaña electoral es muy corta, aunque los partidos políticos en su gran mayoría pasaron encima de la ley electoral y de partidos políticos al hacer campañas electorales anticipadas, bajo el pretexto de convocar a las personas para que se afiliaran, lo que hacían eran campañas políticas. Entonces, una campaña política tan corta de 2 meses, candidatos que han sido expulsados de la contienda electoral. Entonces, ese es como el panorama. ¿A qué nos enfrentamos? A que sentimos que nos imponen candidaturas y que hay una decisión que no depende de la ciudadanía, sino del Tribunal Supremo Electoral, con demasiados mensajes políticos de decisiones que terminan por molestar a muchísimas personas, ¿verdad? Así que así es como yo veo, ¿verdad? Está con muchísima confusión aún el día de hoy, que estamos ya a un par de días más de elecciones, todavía no sabemos, ¿verdad? Pero es evidente que el domingo está ya programado para ir a votar. Claro, todavía no sabemos, pero ahí estamos ya lo mejor posible preparados. Algo que es importante, llama la atención, y no sé qué pensás, voy a hacer 2 preguntas de una vez. Una es, ¿quién debería ser el actor principal en un proceso electoral? Muchas veces hemos visto en Guatemala en los últimos años que la gente cree que es el Tribunal Supremo Electoral o que son los políticos, los partidos, sus candidatos. Y yo personalmente creo, no sé cómo lo ves, que no son ninguno de ellos dos el verdadero protagonista del proceso electoral. Debería ser la ciudadanía activa, participando, convertir esto en una verdadera fiesta, no solo en el discurso, sino sobre todo en la práctica. Pero, ¿cómo has visto el involucramiento de la sociedad, de los jóvenes, de las mujeres, en estas candidaturas? Después vamos a hablar en el segundo segmento de qué pensás que va a pasar el domingo, pero ¿cómo has visto la participación del Tribunal Supremo, de los candidatos, de los partidos, pero sobre todo de 2 sectores? Acá hemos tenido a mujeres en este programa hablando sobre política, mujeres políticas, y también tuvimos la última semana a 2 estudiantes universitarias jóvenes que representan a un sector importante de la población de este país, y decíamos que si las mujeres y los jóvenes votan, esto puede dar resultados que no nos imaginamos. Pero ¿qué pensás sobre el protagonismo de quién y cómo has visto la participación ciudadana en estos 3 meses? Bueno, Tribunal Supremo Electoral con muchas tachas. Recordemos que se mencionó y se comprobó que hay algunos magistrados que presentaron doctorados que resultaron siendo falsos, empezando por eso. Eso es ilegal, eso no se puede permitir.
Luego, muchos rumores de injerencias de parte del Ejecutivo, principalmente del presidente, en torno a presiones contra los magistrados. Luego los partidos políticos, como bien mencionas, deberían de ser los principales actores. Pero cuando vemos 26 partidos políticos, acá los partidos políticos crecen como hongos en el invierno, que no hay partidos políticos sólidos, sino que crecen ahí, se juntan un par de gentes, consiguen fondos económicos, crean figuras, caciques y ahí hay un nuevo partido. Y ahí la ciudadanía creo que debería ser la principal actora del proceso electoral, pero dada la situación que vive la familia en este momento, con tantas dificultades económicas, con el desempleo, con la sobrevivencia económica, con la inseguridad que viven las familias en este momento, tampoco están como muy partícipes y por eso los partidos políticos aprovechan para el famoso, ahí sí que subsidio al voto o la compra de votos, ¿verdad? Que una persona puede decir, bueno, me van a dar 100 quetzales por ir a votar, pues lo acepto. Y además, fíjate que uno ve muchas personas en las calles con banderas, están recibiendo un sueldo, o sea, no están ahí por convicción política, por identificación hacia un partido político, están ahí porque les pagan, lo cual es válido en el sentido de que, bueno, si me voy a pasar todo el día con una bandera recibiendo sol, que por lo menos me pague. Y luego los jóvenes, ojalá que esta vez los jóvenes sí participen, porque tenemos una gran deserción de voto joven, que al final no se deciden a participar políticamente porque no hay una cultura política en este país, ¿verdad? O sea, no tenemos llevar a los jóvenes hacia las áreas políticas donde ellos puedan participar. Y en relación a las mujeres, ¿qué es lo que ha pasado? Seguimos viendo una enorme cantidad de candidatos hombres. Los partidos políticos tienen a las mujeres en minoría. Piensan y creen que las mujeres en los partidos políticos están para poner la mesa, para organizar los eventos, para que todo esté en orden, pero le dan muy poca participación. Y esto sí debería de cambiar, ¿verdad? Creo que la participación de la mujer es tan válida como la del hombre, pero lamentablemente, repito, el día de hoy sigue siendo minoritaria esa participación de acuerdo a las cifras de candidatos inscritos. Haroldo, y sin duda, antes de pasar ya a la pausa del medio tiempo en nuestro programa, una pregunta que no puede faltar preguntarle a Haroldo Sánchez. Haroldo, el papel de los medios de comunicación, recordarás, como profesor universitario, sabrás muy bien que antes hablar de medios de comunicación era una cosa, hoy hablar de eso es otra cosa. ¿Te ha tocado, Haroldo, esa transición de la época antigua de los medios a la época posmoderna? ¿Cómo has visto los medios? ¿Qué medios? ¿Cómo se han involucrado? ¿Cuál ha sido su participación? ¿Todavía aplica eso del cuarto poder? ¿Qué pensás de eso, Haroldo? Bueno, creo que los medios de comunicación en Guatemala han sufrido una gran transformación. De hecho, en las elecciones pasadas teníamos 4 medios escritos: la Prensa Libre, La Hora, El Periódico, Nuestro Diario. El día de hoy solo hay 2, ¿verdad? Solo quedó Prensa Libre y quedó Nuestro Diario. Y luego la televisión de este país, la televisión nacional, es en manos de un ciudadano mexicano. Ángel González es el dueño de los canales 3, 7, 11, 13. Además, una radio tan fuerte como es Sonora es propiedad de él. En el cable también tenemos un canal de
TN24, que está ahí las 24 horas del día. Entonces, si vemos, estos canales siempre han estado al servicio de los partidos políticos, o sea, ahí no hay una apertura. Sin embargo, la ley electoral y de partidos políticos cambió el tema de las campañas electorales, donde ahora si un medio de comunicación quiere tener una pauta política debe estar inscrito. Esto se hizo con el fin de que todos los partidos políticos tuvieran el mismo tiempo y el mismo espacio, que no se favoreciera a nadie. Y luego ha crecido muchísimo los medios digitales. Creo que el Internet es el gran invento, ¿verdad?, que ha venido a democratizar la comunicación. Y entonces ahí, si vemos en las comunidades que hay sí apoyos, ¿verdad?, a los candidatos oficiales, a los alcaldes también. O sea, sí cambió muchísimo, Edgar. Esto ya no es como era en el pasado, donde los medios eran más independientes. Hoy creo que las presiones económicas, las presiones políticas, las presiones de pauta comercial también dictan una línea que no solo es en la parte informativa, sino también en la parte editorial, ¿verdad? Creo que sí cambió muchísimo. Los medios ya no son los mismos, repito, del pasado. Haroldo, pero siguen influyendo de tal manera como antes se planteaba de que eran influyentes. Lo que ocurre que, por ejemplo, la radio sigue siendo muy influyente. La televisión también tiene mucha influencia, pero los medios escritos ya no. Primero, es un país que no lee. Segundo, el único periódico que circula a nivel nacional es Nuestro Diario. Prensa Libre era el periódico el más grande, pues el más influyente. Pero eso cambió porque su tiraje ya no es un periódico a nivel nacional, el tiraje es menos. Yo creo que los medios de comunicación en términos generales han perdido mucha influencia. Pero es mi opinión personal, ¿verdad? Puedo estar equivocado, pero mi percepción es esa, que los medios tradicionales sí han perdido mucha influencia. Sin duda, y esta tu afirmación nos permite, si querés, en el último segmento empezar a hablar un poco de, como decís, que los medios tradicionales han perdido influencia, como los nuevos medios, los digitales, como bien decís, han alborotado. En un tema electoral era de esperarse. Ni siquiera hace 4 u 8 años atrás, tanta algarabía, tanta movilización que hay a través de los medios, alguna imagen de algún candidato, inclusive que has mencionado, que fue inflada a partir de puros medios digitales. Entonces, pues sí, estamos en una nueva era. Queridas amigas y amigos, estamos ahora ya llegando a la pausa del medio tiempo. Vamos a escuchar una canción, como siempre lo hacemos. Hoy va a ser tal vez la única, porque en el siguiente segmento queremos seguir aprovechando la intervención del compañero Haroldo Sánchez, pero vamos a escuchar una canción que nos puede exhortar, invitar a darle sentido a nuestro voto. Haroldo ha dicho en algunos artículos que ha publicado, ha manifestado, hoy lo acaba de recomendar nuevamente, que hay que participar, hay que votar, pero no solo tampoco hacerlo por un monto que recibamos o por un regalo que hemos recibido, sino que hay una identificación de nuestro voto con la causa que perseguimos. Es que vamos a escuchar esta canción que nos pueda invitar a reflexionar sobre las razones, el motivo y por qué y por quién vamos a ir a votar en las próximas elecciones. Y luego ya vamos a la pausa del medio tiempo. Ser ambicioso, ser codicioso, será tu cárcel, pobre infeliz. Todo el dinero de nuestro pueblo lo estás gastando en otro país. Quiero gritar, justicia para vivir. Quiero pedir
extradición o morir. Apasuachu, llaqtaykita. Ser inocente es ser valiente, hablar de frente con la verdad y no engañando a nuestra gente. Eres escoria en la sociedad. Quiero gritar, justicia para vivir. Quiero pedir extradición o morir. Queridas amigas y amigos, estamos de vuelta ya en este segmento, en este programa de diálogos políticos, en esta ocasión teniendo un diálogo súper interesante con el licenciado Haroldo Sánchez. Ya hemos conversado cómo llega el país a este nuevo proceso electoral 2023 y ya hemos platicado también con él ahora cómo ha transcurrido estos 6 meses desde la convocatoria y luego también durante la campaña. Pero ahora nos toca hablar ya entonces, Haroldo, en este segmento sobre qué creemos que va a pasar el próximo domingo. Ya para empezar, hoy, por ejemplo, en la víspera muy próxima, aparece ya una encuesta. ¿Cómo debemos, cuál es el sentido de las encuestas? ¿Cómo debemos entenderlas? ¿Cuál es el fin que tienen las encuestas según los que la publican? ¿Cómo los guatemaltecos y guatemaltecas debemos leer y entender las encuestas? Y en este caso esta que salió el día de hoy, Haroldo. Sí, perfecto, ahora sí. Muy bien, lo que decía es de que hay encuestas que mandan a realizar los propios partidos políticos donde sus candidatos presidenciales aparecen siempre de primero. Esas son las menos creíbles. Esta encuesta de hoy, realizada por el matutino Prensa Libre, en las últimas elecciones siempre esta encuesta dio, digamos, en el resultado final, ¿verdad? Lo que sí hay que tomar en cuenta que la encuesta de hoy, que es la última que se va a publicar, fue realizada entre el 5 y el 14 de este mes, de junio. O sea, hoy estamos en el día 22. Las encuestas es una muestra. Esta de hoy ha de ser, si de muchos son 2.500 personas, ¿verdad? Ese es como el universo que la encuesta utiliza para determinar hacia dónde va a ir el voto. Se le pregunta a la persona, si la elección fuera el día de hoy, ¿usted por quién votaría? Y se les pone enfrente unas boletas similares a las que vamos a tener el domingo. Y las personas votan ahí, ¿verdad? Lo que sí tenemos que entender es que es una muestra que estas encuestas, por ejemplo, siempre generan aceptación y rechazo. Aceptación a los que aparecen de primero y rechazo a los que aparecen muy afuera, digamos, de los punteros. Hoy, por ejemplo, la primera reacción que he visto ahí es de Manuel Villacorta, donde de una manera muy fuerte critica al medio que publica la encuesta, ¿verdad? Porque él aparece relegado, digamos. Estoy seguro que Sandra estará feliz el día de hoy porque aparece primero.
Mulet, que aparece segundo, estará igual, aunque de acuerdo a esa encuesta, Suri está ahí de tercero también, ¿verdad? O sea, pero la verdadera encuesta es la del domingo, donde la gente va a tomar la decisión, porque ¿saben qué ocurre? Que muchas veces este tipo de encuestas, digamos, yo voy a suponer, ¿verdad? Yo vivo en una comunidad donde se me pregunta a usted por quién va a votar. Entonces yo digo, bueno, si lo voy a decir de manera pública y digo por X candidato, pero el día de las elecciones voy a votar por otro, porque no quiero, o sea, si hay gente que está cercana a mí que me está escuchando, bueno, o sea, lo que quiero decir con esto es de que no olvidemos que el voto, como bien lo dice la publicidad de la radio, el voto es secreto. El voto me permite a mí votar con libertad y responsabilidad. Pero volviendo al tema de las encuestas, bueno, hoy extraña mucho que se haya permitido a pocos días, porque algo ahí pasó. Esta encuesta no debió haber salido el día de hoy, debió haber salido la semana anterior, porque causa mucho malestar, repito, en aquellos que no aparecen donde piensan que debieron de estar. Las encuestas tienen esa sospecha de que son manipuladas. Eso no lo vamos a quitar, ese es un sentir de la población, ¿verdad? De decir, no, todas las encuestas las pagan, no, pero yo no creo que el periódico Prensa Libre ponga su prestigio en juego manipulando una encuesta, eso lo dudo. Claro, Haroldo, y lo que pasa es que recuerdo que hace unos 8 años sobre todo, se hablaba mucho alrededor de que si la encuesta presentaba el sentir de la población o influía para que ese resultado se diera. Si era una situación real y actual del momento en el que se tomaba la encuesta, o si lo que hacía era determinar o orientar o influir para que la gente votara en ese sentido, según los resultados de la encuesta. Yo creo que eso es lo que habría que terminar de determinar, pero como bien decís, la verdadera encuesta será el próximo domingo y ahí tendremos alrededor de las 11, 12 de la noche ya algunos indicios hacia dónde va el resultado. Haroldo, y hablando ahora ya un poco de qué va a pasar el 25 de junio, Guatemala en la última elección hubo una participación del 60% más o menos, un 38, 40% de abstencionismo. Ahora, ¿qué pensás que va a pasar? ¿Crees que va a haber más participación o va a haber menos participación? Además, hay un elemento interesante ahora, ¿verdad? Que ha habido muchas fuerzas que están planteando también el tema del voto nulo. No vamos a hablar hoy a profundidad del efecto legal que pueda tener, pero habrá posiblemente gente que antes no iba a votar, hoy a lo mejor está movida por ir a votar nulo. ¿Qué pensás sobre la participación el domingo? Bueno, podría ser, yo creo que, a ver, como hay candidatos que no fueron inscritos, que tenían un caudal electoral muy fuerte, pienso que lo que harán será trasladar ese voto a los candidatos para el Congreso de la República. Aquí yo no meto a los alcaldes, porque los alcaldes es un universo distinto, ¿verdad? Las comunidades, las poblaciones, los pueblos están más preocupados por su candidato a alcalde que por la presidencia, digamos. Lo más cercano para ellos es el alcalde, son sus vecinos, a quienes conocen, con quienes comparten. Ahí hay como más presencia política, digamos, más compromiso de voto en relación a lo presidencial. Ahí es donde siempre, como el presidente está tan lejano, ¿verdad? Pero sí, yo sí creo que esa tendencia del abstencionismo va a continuar, eso, y quiero explicar
Dos cosas rápidamente. Encuestas hay en todos los países del mundo donde hay elecciones. Eso forma parte del juego político. Y segundo, que el llamado al voto nulo es un error. A nivel personal pienso que es un error que no debería de seguir esa tendencia, que no ayuda más que a que el sistema continúe sin cambiarse, ¿verdad? Creo que debería de haber un voto cruzado. Esto es lo que yo opino. ¿Qué significa el voto cruzado? Que usted en su comunidad vota por el alcalde, pero el alcalde o está en un partido político o está en un comité cívico, pero usted puede votar por diputados distintos y presidente distinto. O sea, siento que la participación no va a ser tan grande. Esa es como mi impresión, ¿verdad? Ojalá me equivoque y la gente sí acuda masivamente a votar, pero lo dudo mucho, Edgar. Ya, bueno, esperemos que así sea. Comparto tu opinión, lo hemos manifestado en este mismo espacio y en este programa, que el voto nulo, un efecto legal que va a permitir una segunda elección, probablemente con algunos candidatos. Me parece muy fácil, porque además no hay argumento que defienda el voto nulo. Me ha parecido muy fácil ir y votar nulo, que es no asumir una responsabilidad de cara a algún candidato. Y como bien decís, Haroldo, quiero comentar que hace un mes y medio más o menos hicimos un ejercicio presencial allá en Colombia y pasó justo lo que decías. Hicimos un ejercicio ahí de por quién van a votar para presidente, ganó un partido, quien votó para alcalde era otro partido. Entonces, en Colombia la gente tiene muy claro esta idea del voto cruzado, ¿verdad? De que el voto en línea, pues, ya no es hacia el partido, sino que ellos van casi siempre pensando en la persona que está detrás de ese voto que van a dar. Haroldo, y entonces, ¿cómo crees que va? Digamos, ya tenemos la encuesta que es para presidente. ¿Qué crees? Porque hablábamos en medio tiempo, hay un poco, la gente en las comunidades, en los municipios, se enfoca preferentemente por el alcalde. Por eso es que en la segunda vuelta hay menos participación, porque solo para presidente, y es lo que hace que la gente acuda, digamos. Si no hubiera para el alcalde, probablemente no sería tanta la participación, pero por otro lado, muchos nos enfocamos en el presidente, ¿verdad?, que es el organismo ejecutivo, pero mencionabas algo interesante, es el Congreso. El Congreso es importante. ¿Cómo va a quedar este Congreso? ¿Cómo crees que va a quedar? ¿Va a haber mayoría? ¿Va a quedar siempre en manos de los mismos? ¿Qué pensás que va a pasar con el Congreso en la próxima elección? Bueno, lo que hemos ido viendo, aplanadoras ya no se dan. O sea, cuando hablamos de una aplanadora en el Congreso, eso sería que un solo partido tuviera mayoría absoluta en el Congreso. Siempre van a haber distintas bancadas. Creo que, como siempre, la UNE aspira a ser la número uno, pero ahí está Vamos, está Cabal. Creo que aquí lo que tendría... A ver, el actual Congreso ha sido un Congreso muy señalado, con demasiadas aristas de corrupción, con malos manejos, digamos, de los presupuestos al otorgarse a ministerios donde desaparecieron millones de quetzales, como es el de comunicaciones, como es el de, por mencionar dos. Entonces sí creo que lo que tenemos que entender los guatemaltecos es que el poder real, donde se decide, está en el Congreso. Ante eso sí debe de haber un voto consciente de buscar nuevas presencias de diputados que no estén vinculados ni al crimen organizado, ni a las mafias, ni a la corrupción.